Punto de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Ya está con nosotros en el estudio Rafael Uzcategui, mejor conocido como el Negro Uzcategui, secretario nacional del Partido Patria para Todos, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito número 1 del Estado Lara, por el Gran Polo Patriótico. Señor Uzcategui, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido Buenos a días, Globovisión. Gabriel. Aquí estamos. Para responder En Globovisión, muchas inquietudes. temprano. Muchas inquietudes que tenemos, señor Uzcategui, sobre todo en materia política electoral, que ya vamos a entrar en ese tema, pero antes a mí me gustaría, por favor, su opinión respecto de esta denuncia que hizo ayer el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. Nosotros vamos a tener la primera página del diario La Voz, vamos a pedir al director si nos puede ayudar, porque el diario La Voz lo destacó de esta forma. Planeaban asesinar a la hija de Diosdado Cabello, desveló este plan el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. Esto como parte de una confesión en un video del señor Pérez Venta. ¿Por qué creer en esta confesión que hace el señor Pérez Venta, que es acusado de ser un asesino, un descuartizador de personas? Bueno, la confesión de alguien. Y si no se trata de creer o no creer, son las confesiones las que determinan cualquier proceso jurídico. Hay una figura. Entonces, condenado por sus propias declaraciones. En este caso, estamos ante la presencia de alguien que estuvo inmerso o está inmerso en ese submundo, en ese inframundo que todos conocemos, que viene desde muy atrás, que viene de la Plaza Altamira, donde mataron, asesinaron. ¿Te acuerdas del Cuervo? ¿Te acuerdas de todo aquello que ocurrió? Los muertos, las confesiones. Hay un sector que se desbocó. Ahora yo le pregunto, ¿y por qué creer en Uribe? Que es un asesino, que es un hombre comprobado, que fue el creador de las autodefensas, incluso quien de manera grosera dice que le faltó tiempo para invadir a Venezuela. ¿Usted cree ciertamente, señor Uzcategui, que hayan dirigentes de oposición comprometidos con estos presuntos planes de asesinato de la hija del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de otros dirigentes? Hablar de que es la oposición sería una irresponsabilidad, pero que hay dirigentes de la oposición inmersos, metidos en ese submundo, es claro. ¿Es que acaso Lauren Saleh, que era un dirigente de la oposición? O sea, a esa edad, a la edad de Lauren Saleh, yo estaba preso. Estaba preso, estuve preso en San Carlos. Bueno, acusado de guerrillero político, Acusado de guerrillero, y fui torturado, y me aplicaron electricidad y me destrozaron, y me exhibieron por los periódicos, torturado y todo. En este caso, Lauren Saleh es un combatiente del fascismo, de la derecha fascista. Ahora, ¿qué es lo más importante en este momento? Hoy se va a reunir los dos cancilleres. Esa es la gran noticia. La noticia es que nos vamos a sentar y que Venezuela se ha hecho respetar. Se ha venido abusando. El término que usó el presidente Nicolás Maduro es el término correcto. Las fronteras están podridas. Ahora, fíjese, señor Uzcategui, que efectivamente hay mucha expectativa respecto de esta reunión que sostendrá hoy la canciller de Venezuela con la canciller de Colombia. Hay muchos temas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo que iba a declarar con firmeza y con verdades lo que es la exigencia del gobierno venezolano, pero también desde el gobierno de Colombia ha habido declaraciones bastante fuertes. El propio presidente Juan Manuel Santos dijo que no tolera y que rechaza estas presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que han sido deportados. Varios medios de circulación nacional hoy lo reseñan de esta forma. El diario 2001, por ejemplo, destaca que Maicao está en la mira. El presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, dijo que si tendrían que cerrar toda la frontera con Colombia, pues lo iban a hacer. También destaca en el diario 2001 declaraciones de Juan Manuel Santos, donde dice que es inaceptable los maltratos de los que son objeto sus connacionales que han sido deportados por Venezuela. El diario Últimas Noticias también destaca declaraciones del presidente Nicolás Maduro. En el diario Últimas Noticias dijo el presidente Nicolás Maduro: no aceptaré más abusos de Colombia. Y entre tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que no es la hora de los pirómanos, sino de los bomberos, que están interesados más bien en apagar el fuego, y sigue rechazando la medida de cierre de fronteras.
Es la hora que Colombia se haga responsable de sus ciudadanos. Esos ciudadanos están allí y cruzaron por el río ese, porque ellos cruzaron por ese río. Ahora se retiraron por el río que cruzaron e instalaron un barrio en plena frontera. Un barrio donde se encontró todo lo que se encontró y no se va a actuar. Frente a ello, estamos frente a un presidente avergonzado. Yo no tengo piropos para Santos. Santos fue el ministro de la Defensa cuando asesinaron a Raúl Reyes, cuando bombardearon Ecuador. Santos era el ministro de la Defensa. Santos anduvo con Uribe. Ahora, si él quiere corregir los entuertos, que empiece a corregir los entuertos que han permitido que millones de colombianos se hayan refugiado en Venezuela, no solamente en Venezuela, en Ecuador. Un tercio de la población colombiana está fuera de Colombia. Y si está fuera de Colombia, ¿por qué? Ahora, ¿usted cree que por necesidad. Y si está en Venezuela, es por necesidad. O sea que las necesidades allá no han sido resueltas para los ciudadanos. Nosotros no tenemos la obligación de resolverle a la oligarquía blanca colombiana, que es la que ha venido gobernando y nunca ha dejado de gobernar en Colombia, porque Colombia es un país racista. ¿Tú has visto un ministro negro colombiano? ¿Tú has visto un general negro colombiano? Bueno, el anterior vicepresidente era negro. Era una de las excepciones. Era el anterior vicepresidente. Pero si tú ves esa realidad, yo que he estado en reuniones, que he tenido que ir a foros y a seminarios, donde está el gobierno colombiano, es un gobierno de blanco. Pero ahora fíjese, ¿cómo quedan, por ejemplo, los derechos humanos? Hay denuncias de presuntas violaciones a los derechos de estos ciudadanos deportados, hay denuncias que está haciendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Usted hablaba del barrio, pero ese barrio no surgió en un día, en 2 días. ¿Por qué permitieron entonces las autoridades venezolanas la instalación de ese barrio? Se habla de que con el cierre de la frontera en apenas 2 días ya empezaron a aparecer los productos, pero sería bueno recordar que la frontera que se cerró fueron los pasos legales de los puentes establecidos legalmente entre Colombia y Venezuela, y ese es custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana. La excepcionalidad de lo que ocurre allí nos obligó a un estado de excepción. Un estado de excepción no es otra cosa que cuando tú tienes que recurrir a la emergencia jurídica y abordar problemas muy graves, muy serios. O sea, el atrevimiento llegó hasta que actuaran a lo interno del territorio una banda de paramilitares que atacó a unos oficiales de las Fuerzas Armadas. Se iba a seguir permitiendo. Se va a seguir permitiendo que existe esa grosería que son las casas de cambio de Colombia, las casas de cambio en Cúcuta y en el resto de la frontera venezolana-colombiana, que el dueño es el ministro del Interior y Justicia, Juan Fernando Trigo, en alianza con Julio César Vélez Trillo, que es el padre de Julito Vélez. El padre de Julito Vélez es, junto con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, son los dueños de las casas de cambio. Y ahora, no hay oferta, no hay demanda. ¿Por qué está congelado el peso en la frontera? Subiendo el peso, subiendo el bolívar por el Banco de la República, porque el bolívar ha venido subiendo en Bogotá. ¿Por qué en la frontera está congelado? ¿Por qué ha venido devaluándose el peso en relación al dólar? ¿Y por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay una conspiración. Y de esa conspiración no escapa Santos. Pero ahora, es la DIAN, Colombia, es el CENIAC colombiano, llamado la DIAC, la que permite que los cambistas fijen el precio del peso en relación al bolívar. Ahí es donde está la conspiración. Es desde Colombia donde se están originando los males económicos en Venezuela. Le hago esta pregunta porque hay sectores políticos, económicos, empresariales en nuestro país que dicen que la solución no es ni cerrar la frontera ni culpar a Colombia de todos estos males que existen efectivamente, como el bachaqueo, como el contrabando de extracción. Dicen que el principio de todos estos problemas es la distorsión económica que hay en nuestro país. 4 diferenciales cambiarios, poca
esta promoción para la inversión privada y extranjera en Venezuela, control de precios, controles por parte del Estado. Allí no sería donde se estaría La aniquilando. distorsión es histórica. La distorsión es de unos capitalistas que no producen, que no arriesgan un dólar, que se han refugiado en los dólares que le otorga la renta petrolera venezolana. Y de esa renta se ha beneficiado históricamente Colombia, como se ha beneficiado históricamente de la renta petrolera ecuatoriana, y le ha dejado la responsabilidad de su pobreza extrema a los países vecinos. En frente a esto, nosotros es el momento de exigirle totalmente. Canciller, presidente de la República, canciller Delcy Rodríguez, presidente Maduro, Venezuela entera está con usted. Hay algunos que ladran, pero los que ladran son cómplices. Los que hoy reclaman y señalan y titulan son los que están metidos en el negocio. Aquí hubo un duelo histórico entre Capriles y de Armas. Ese duelo histórico era que Capriles acusaba de Armas que estaba inmerso en los delitos de Colombia, cuando habían toda la parte fronteriza. Aquí hay una historia que tuvo que ver con los vehículos, cuando Colombia se negaba a entregar los vehículos que se robaban en Venezuela y lo usaban hasta las Fuerzas Armadas. ¿Y hay algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades venezolanas? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los funcionarios custodios de la frontera venezolana de la Guardia Nacional Bolivariana? Hace ya más de un año se emitió una orden según la cual se iban a cambiar cada 6 meses los funcionarios custodios de la frontera colombo-venezolana para evitar distorsiones y casos de corrupción que se habían denunciado y presentado, y aparentemente esto no se ha cumplido. Es decir, ¿cuál es la cuota de responsabilidad también que tiene o no tiene cuota de responsabilidad? La Constitución de Venezuela nos da el derecho y nos da el deber y el derecho de defender la soberanía. Defender la soberanía no es un problema estrictamente de las Fuerzas Armadas, es un problema de todos los venezolanas y de todos los venezolanos. El poder popular, la Venezuela que trabaja, la Venezuela de todos los días, está en la obligación de allí. Y al lado de las medidas de emergencia y al lado de las Fuerzas Armadas tienen que estar los venezolanos y las venezolanas, tienen que estar los ciudadanos, tiene que estar el poder popular actuando y vigilando para que se garantice la soberanía. La soberanía no es un problema estrictamente de las Fuerzas Armadas, es un problema de todos y de todos.